Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Los 12 apóstoles. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de echar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que lo traicionó. Misión de los apóstoles. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En la ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa lo merece, repose vuestra paz sobre ella. Si no fuera digna, vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de esa casa o de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Os aseguro que en el juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Qué hacer ante la persecución? Os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién temer? Así no los temáis, porque nada hay oculto que no se descubra, y nada secreto que no se llegue a saber. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, pregonadlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Aún vuestros cabellos están todos contados. Así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por tanto, a todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Jesús une y divide. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a volver al hombre contra su padre
a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Recompensa de los serviciales. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca porque es mi discípulo, os aseguro que jamás perderá su recompensa. Capítulo 11. La pregunta del Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Jesús elogia al Bautista. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan vestidos delicados en casa de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos requiere esfuerzo y los esforzados lo alcanzan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan a sus compañeros. Les dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría queda demostrada por sus obras. Contra los impenitentes. Entonces empezó a denunciar a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que fueron hechos en ti, hubiera quedado hasta hoy. Por tanto os digo que el juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. El secreto del descanso. En ese tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Así es, Padre, porque esto te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor del sábado, capítulo 12. Por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Al verlo, los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Él respondió: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia que no le era permitido comer a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo del sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Sana a un paralítico en sábado. De allí Jesús fue a la sinagoga de ellos. Estaba allí un hombre que tenía una mano seca, y para acusar a Jesús le preguntaron: ¿es permitido sanar en sábado? Él les contestó: ¿quién de vosotros, si tuviera una oveja y ésta cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer el bien en sábado. Entonces dijo a ese hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. En Jesús hay esperanza. Al saberlo, Jesús se apartó de allí y lo siguieron muchos y sanó a todos. Y él les encargaba enérgicamente que no lo descubriesen. Así se cumplía lo que dijo el profeta Isaías: aquí está mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que haga triunfar el juicio. Y en su nombre las naciones pongan su esperanza. Una casa dividida. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían: ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este echa a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás echara a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo subsistiría su reino? Y si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama.
el único pecado imperdonable. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por tus palabras serás juzgado. Cultivad bien un árbol y su fruto será bueno. Cultivadlo mal y su fruto será dañado, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La señal de Jonás. Entonces le dijeron algunos escribas y fariseos: Maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Él respondió: Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. El espíritu impuro que regresa. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va, trae consigo otros 7 espíritus peores que él y se instalan allí. Y la última condición de ese hombre llega a ser peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación perversa. Nuestro parentesco con Jesús. Mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.